Avanzamos con nuestro bloque de entrevistas aquí en el canal de la producción y como adelantábamos, al iniciar nada más el bloque nos acompaña el señor Sergio Osapena, él es economista con quien vamos a conversar justamente sobre la reforma del Estado y su impacto en la economía. Y para tener una introducción justamente vamos a tener todos los detalles para poder justamente interpretar lo que esto significa hoy en medio de esta situación de crisis también. ¿Cómo está Sergio? Gracias por venir. Gracias, Edgar, gracias al Canal Pro. En lo que hace a la reforma del Estado, sabemos que muchos gobiernos, entre comillas, lo han intentado. Hoy nuevamente se habla de esto. En atención a esta situación de crisis también se habla de una reforma económica, el impacto que esto pueda tener. Bueno, en líneas generales, y para poder tener una introducción cuando hablamos de reforma de Estado, ¿qué debemos de interpretar? Este momento extraordinario que estamos viviendo en el mundo y también en Paraguay, porque gracias a la pandemia podemos ayudar a reformar el Estado. El Estado es mucho más amplio, el gobierno es una parte del Estado. Lo que están hablando los actores es de achicar el Estado, de achicar la administración del gobierno. Pero si te das cuenta, hoy los políticos están callados, no aparecen, no dicen nada, no hablan, porque hoy el mundo es, la política está por encima de la economía. Sin embargo, en Paraguay los políticos no aparecen y no hablan. Y nosotros creemos que no hablan porque tienen miedo, están asustados. ¿Por qué? Porque no tienen una visión, porque no tienen una inspiración y porque no tienen testimonio. Porque lo que te da la autoridad son esas tres cosas. No es el poder, sino el testimonio, la visión y la inspiración lo que te da autoridad. Y hoy los líderes políticos en Paraguay no tienen esa autoridad. Entonces están callados, no saben cómo reaccionar. Entonces hay algunos sociólogos, filósofos en el mundo que hablan de que estamos en la era del miedo. Es una pandemia del miedo asociado al COVID que está impulsado por los políticos también y por la prensa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando en Planner Capital? De que la reforma del Estado tiene que tener dos pilares. Una es la reforma del voto y la otra es la reforma de la redistribución de la riqueza. Vos sabías, Edgar, que apenas el 25% de los colorados votan en las internas y esto nosotros creemos que se debe a que el elector colorado no le gusta el candidato, por un lado, y por otro lado no le gusta la corrupción que hay en las seccionales, cómo se manejan las seccionales para la elección del candidato. No participa por la desconfianza justamente. Por la desconfianza. A mí me tocó participar, intentar integrar la lista de concejales de Juanma Brunetti para la Intendencia de Asunción. Y ahí nosotros hablamos de esto y le dijimos, vamos a ir a pescar donde están los peces más grandes, no vamos a pescar donde todos pescan, que son las seccionales. Vamos a ir a los buenos colorados, a los que realmente quieren que las cosas cambien. Pero finalmente ellos nos dijeron que teníamos que sentarnos a negociar con Hugo Velázquez, con Arnaldo Samaniego, con Miguel Cuevas, que para nosotros creemos de que son políticos que ya no deben liderar la política hoy en día en Paraguay. Entonces, lo que nosotros creemos es que el candidato tiene que ser, en primer lugar, honesto, en segundo lugar, capaz, su capacidad, y en tercer lugar, la trayectoria política, y no al revés. Es mejor sin experiencia política, porque ya vemos lo que es la experiencia política, los baches en la ciudad, el caos del tránsito, la basura. Entonces nosotros tenemos que modificar esa idea, ¿para qué? Para que ese 30% de colorados o de ciudadanos de la otra interna vayan a votar por el candidato. Porque hoy una minoría le elige a los que van a gobernar sobre la mayoría. ¿Por qué ocurre este desinterés? Porque justamente por lo que habías dicho de que los candidatos no son, independientemente del color, hablemos de Colorado y de otros partidos, no son quienes deberían de liderar y ocurre este distanciamiento de la política por parte de los jóvenes quienes hoy deberían de impulsar este cambio. Claro, y eso se demuestra en el endeudamiento que está haciendo el gobierno para financiar la reactivación económica. Vos sabés, Edgar, que no necesitamos endeudarnos para financiar la economía. ¿Por qué se endeuda el gobierno? Porque le es más fácil. No puede recaudar de los propios ciudadanos de Paraguay. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Paraguay no confían en el gobierno. Por eso hay una gran evasión. Sin embargo, del exterior, los ciudadanos del exterior confían en el gobierno, por eso nos prestan. Y eso se demuestra en el crecimiento de los bonos soberanos con respecto a los préstamos multilaterales. ¿Por qué? Porque los préstamos multilaterales son más difíciles de conseguir, porque tenés que hacer un proyecto, tenés que ejecutar. En cambio, los bonos soberanos no tienen esos requisitos, por eso es más fácil
conseguir esa plata. Entonces, el mundo externo confía más en el gobierno que los propios paraguayos. Eso es lo que tenemos que modificar. Para hacer la reforma tenemos que reformar el voto. Los candidatos tienen que ser honestos, capaces y después con trayectoria política y no al revés. Y lo segundo, la redistribución de la riqueza. Para lograr la redistribución de la riqueza tenemos que tener ese pacto entre el empresariado, entre los ciudadanos y el gobierno. El gobierno en Paraguay representa apenas el 15%, el 85% somos el mercado, somos nosotros. Si vos te pones a ver el tamaño del Estado paraguayo, el 70% de los gastos corrientes son salarios. Es decir, 1.500 millones de dólares al año nosotros pagamos en salarios. ¿Qué se hacen? ¿A quiénes se le pagan los 1.500 millones de dólares? A maestros, policías, oficiales de justicia y personal de blanco. Entonces, si la función del Estado es promover la seguridad, la justicia, la educación y la salud, mal estaría que le quitemos recursos a esos sectores. El problema no está en los salarios. Nosotros vemos de que el problema está en las compras públicas, en el Estado contratista. Es decir, las empresas le venden muy caro al Estado. La sobrefacturación, y eso se vio en la DINAC, se vio en Petropar, se vio en el IPS, en el Ministerio de Salud. Ese modelo de compras públicas, el Estado contratista, es el que hay que disminuir o terminar con eso. Y la única manera es cambiando los actores políticos. Ahora, ¿cómo se pueden impulsar estas políticas en atención a lo que hoy día se espera? Sabemos que un gobierno en 5 años no lo va a poder hacer, porque sería prácticamente imposible sanear todo esto en 5 años. ¿Y cómo se puede mantener esto independientemente del gobierno que entre de turno y en atención a lo que se espera justamente? El gobierno está haciendo bien su tarea en términos de conseguir esta sostenibilidad de la macroeconomía. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para el rebote, porque Paraguay, y no digo yo ahora, nosotros hablamos de un futuro grandioso, pero estuvimos leyendo que el Fondo Monetario dice que en los próximos 10 años Paraguay va a tener un futuro grandioso. Entonces lo que tenemos que es potenciar eso que estamos haciendo bien y eliminar esas otras cosas que estamos haciendo mal. Entonces, reformando el voto, cambiando los candidatos y mejorando el pacto que hay entre el sector privado y el sector público, podemos mejorar la redistribución de la riqueza y reactivar la economía. Ahora queremos conocer más acerca del impacto específicamente que esto pueda tener en la economía y cómo podemos cambiar eso como actores de la sociedad y qué debemos de tener en cuenta, Sergio. Sí, Edgar, el impacto de la política en la economía tiene que ver con los ciclos económicos. Y hay dos grandes escuelas en economía que estudian esto de los ciclos, que son la de las expectativas racionales y la de las expectativas irracionales. Hoy los que administran el gobierno, que son racionales en la mayoría, no encuentran cómo los números no les cierran, no encuentran cómo cambiar el ciclo, cómo afectar, cómo controlar el ciclo. Pero ¿qué dicen las expectativas irracionales? Que hay una variable muy importante que hay que tener en cuenta que se llama el estado de ánimo, nuestra ánima, nuestro espíritu. ¿Y de qué depende el estado de ánimo de los empresarios y del mercado? Depende de la información. Entonces en los países más estables como Alemania, por ejemplo, todos tienen acceso a la información de las personas y de las empresas. Entonces Angela Merkel, que es una líder en Alemania, todos saben quién es Angela Merkel, qué hizo, qué hace y qué va a hacer. Entonces la información es igual al estado de ánimo, por eso que es estable. Sin embargo, ahí donde hablamos de la confianza para ir a pagar mi impuesto. De la confianza. ¿Qué pasa en los países latinoamericanos o en el caso de Paraguay? No conocemos, no tenemos acceso a la información. No sabemos quién es Mario Abdo Benítez o Hugo Velázquez. Cuando después sabemos lo que hace, cambia el estado de ánimo y ¿qué pasa? Viene la depresión. Entonces, el auge o la depresión depende del estado de ánimo. Por eso es que la política es muy importante. Nosotros, cuando tenemos la información de las personas, recién ahí podemos afectar el auge o la depresión. ¿Y qué es lo que pasa en Paraguay? Eso que me estaba diciendo. La macroeconomía está estable. Sin embargo, hay un ambiente, hay un clima, hay un ánimo depresivo. ¿Por qué? Porque no tenemos la información de los actores. En las expectativas irracionales, los grandes clásicos como Adam Smith hablaban de la mano invisible.
Y John Nash, por ejemplo, fantástico, habló en la teoría de juegos, habló de que no es mejor, la mejor opción no es donde uno individualmente está mejor, sino que cuando el resto está mejor. La segunda mejor opción de uno es la mejor opción para el resto. Entonces lo que tenemos que buscar es ese equilibrio. ¿Para qué? Para que el estado de ánimo de los empresarios sea afectado favorablemente y genere el auge. Nosotros en 2 años vamos a tener un gran rebote, tenemos que prepararnos para eso, para poder recibir todo ese flujo de capitales y aumentar el crecimiento de la economía. Qué importante esto en atención a lo que estamos viviendo hoy día, porque hablamos de un cambio generacional, es más, los datos así lo confirman, de una población mayoritariamente joven en nuestro país, que en un futuro próximo va a tener las riendas, como siempre se dice, y de que tienen que ser sujetos de cambio en atención a lo que se espera. ¿Y cómo podemos encaminarnos a esto? Y que no se repitan nuevamente las viejas prácticas dentro de una estructura que sabemos también es respaldada por aquellos que buscan beneficios para unos pocos y que no así esto finalmente llega a todos, como bien decías. Este es el momento de aprovechar, Edgar. Este es el momento de aprovechar porque la política está encima de la economía. Entonces ahora tenemos que impulsar a los políticos que tengan esos valores, que tengan principios para poder modificar la estructura actual. Entonces la reforma del Estado va a ser la reforma política. Este es el momento. Tenemos 2 años hasta para el rebote, para las próximas elecciones también. Entonces lo que tenemos que generar es ese estado de ánimo, que mejore el estado de ánimo. ¿Para qué? Para que tengamos auge y podamos tener, como dice el Fondo Monetario, un futuro grandioso. Paraguay hoy está en las mejores condiciones para hacer esto. ¿Por qué? Porque gracias al COVID nosotros demostramos nuestra fortaleza sanitaria y nuestra fortaleza económica. Entonces el mundo está observando eso. En lo que hace al cambio que se dio. Primero hablamos de un cambio en lo que hace al soporte sanitario, en atención a lo que se dio principalmente acá en nuestro país. Cuando se dieron los primeros casos de pandemia se dio esto de un soporte sanitario importante, luego una contención social y finalmente lo que estamos hablando hoy que es la reforma en materia económica, que es lo que se apunta también. Sí, pero no necesitamos endeudarnos para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora amplió. El gobierno desde el 2003 a hoy subió muchísimo la inversión pública. 200 millones de dólares se gastaban en el 2003. Hoy estamos en 1.200 millones de dólares. Y con la pandemia vamos a aumentar a 2.500 millones de dólares. Entonces este salto es una medida excelente para la reactivación, pero no necesitamos endeudarnos para eso. Tenemos suficiente ahorro nacional, tenemos que hacerlo con la recaudación. ¿Cómo se haría eso en atención a lo que justamente decías? Que más del 70% de la recaudación va para gastos rígidos y finalmente nos queda prácticamente una brecha que es poco nada prácticamente para poder hacer frente a los gastos que hoy día tanto necesitamos en nuestro país. Hablamos del sector de obras, hablamos también de gastos sociales. ¿Cómo hacemos sin la necesidad de endeudarnos? Porque prácticamente decimos también, nos endeudamos porque nos encuentran como una política, o mejor dicho, con una situación de números bastante claros o una economía bastante fuerte, digamos, en la región para poder darnos estos fondos. ¿Cómo hacemos frente sin endeudarnos? Y yo creo que los gastos corrientes, esos 70% de salario no se debería tocar porque son áreas donde nosotros queremos promover, que son la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Lo que hay que ver es cómo hacer para que las compras públicas, esos 500 millones de dólares que compra muy caro el gobierno, disminuya. ¿Para qué? Para generar confianza, para que el otro componente que son los gastos de capital, que es la cuenta que está debajo, que es la inversión pública, se consiga con recaudación, con impuestos. En vez de endeudarnos, recaudamos para generar la obra pública. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos y valoramos siempre el análisis que bueno, aquí nosotros también tratamos de interpretar en medio de esta situación y es por eso que nos sentimos muy agradecidos cuando recibimos tu visita. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Saludo a la audiencia y al Canal Pro.